Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar apartado para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. ¿Cómo nos hace falta la actitud de estas personas de hoy el Evangelio? Que aunque Jesús decide un poco apartarse para dar tiempo a los apóstoles, dice el Evangelio, para dar tiempo a los apóstoles de comer, pues a la gente no le importó mucho. Van a encontrarnos, van allá a donde ellos han ido, con esa actitud, decíamos, con esa hambre, esa sed de Dios en su vida. Y cuando Jesús ve la actitud de esta gente, pues no duda, ni siquiera lo piensa, en hablarles, en enseñarles, en dedicarles tiempo, detenerse, dice el Evangelio, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Decíamos, ¿cómo hace falta a nosotros, verdad, esa actitud, ese deseo de Dios? El hombre tiene deseo de muchas cosas menos de Dios. Salomón solamente tuvo un deseo: sabiduría para gobernar. Y como es sincero con Dios, pues Dios le concede mucho más de lo que le pide. ¿Por qué? Porque ha sido sincero en su deseo y le ha pedido a Dios solamente lo necesario. Le ha pedido a Dios solamente lo justo, lo justo, lo justo. Y entonces, cuando Dios ve ese corazón de Salomón, y seguramente también cuando ve en nosotros ese corazón noble, ese corazón bueno, ese corazón justo, seguramente que Dios también nos concederá aún más de lo que nosotros podamos pedirle a Dios. Pero esa actitud, ¿no? Esa actitud de buscar a Dios, de tener esa hambre, de tener esa sed,
de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces por ahí se pregunta, en ese sentido, pues, ¿verdad? Ese deseo de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y a veces por ahí no sé, se nos pregunta, o a veces hay quienes preguntan, si usted viera a Dios, ¿usted qué le diría? ¿Qué le pediría? ¿Qué haría? Bueno, pues, quién sabe, ¿verdad? Si viéramos a Dios, si pudiéramos ver a Dios, estar con Dios, que Dios se apareciera, pero así bien, ¿verdad? El mismo Jesús, vamos, el mismo Jesús se presentara, lo pudiéramos ver, pudiéramos ver su presencia. Si Jesús estuviera frente a nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Qué le pediríamos? ¿Cuál sería nuestro deseo? ¿Cuál sería nuestra súplica, nuestra petición? Y es interesante cuando se le pregunta a las personas, algunas de ellas dicen, yo no le pediría nada. Yo no le pediría nada. Yo solamente lo abrazaría. Yo solamente lo abrazaría y quisiera estar ahí siempre. Qué bonito deseo. Qué grande deseo. Si pudiéramos ver a Jesús, si lo pudiéramos tener aquí frente a nosotros, así, ¿verdad? Como decimos, de carne y hueso. ¿Qué le pediríamos a Él? ¿Qué le diríamos a Jesús? ¿Qué le diríamos? Yo solamente puedo compartir, ¿verdad? Yo así, ¿verdad? Con toda humildad que sea posible de parte mía, yo a Dios nunca le he pedido nada en mi persona. Que diga, yo le he pedido esto a Dios, yo nunca le he pedido nada. Sí pido, pues, las personas, ¿verdad? Que me dicen que pida por ellas, que pida por sí, eso sí lo hago, ¿verdad? Porque es mi deber como sacerdote, ¿verdad? Pedir por la gente. Pero yo en mi persona nunca le he pedido nada a Dios. Me ha dado mucho más de lo que yo hubiese pensado, imaginado, ¿verdad? Si tuviéramos, yo he pensado también, si yo tuviera enfrente a Jesús, ¿qué haría? Yo primero perdóname, Señor, soy un pecador. Primero perdóname y después, Señor, si ya me puedes llevar contigo ya. Bueno, yo le diría eso. Yo le diría eso a Jesús, ¿verdad? ¿Qué le pediríamos nosotros, verdad? ¿Qué le pediríamos nosotros si pudiéramos, como Salomón? Salomón le pide sabiduría. Y fíjense, la sabiduría no es saber, ¿eh? Pero a veces confundimos la sabiduría con conocer, con saber mucho, y eso no es la sabiduría. Dios le da a Salomón, le da sabiduría, dice, para distinguir entre el bien y el mal. Esa es la sabiduría que Dios le da a Salomón. Que sepa distinguir su corazón entre el bien y el mal. Por eso fue un gran rey. Claro, en los últimos años y momentos de su vida, pues también se va a apartar un poco el corazón de Salomón de Dios. Pero los primeros años como rey, un rey grandísimo Salomón, un rey prudente, sabio, como no había habido en Israel. Y la sabiduría que Dios le da, ya decíamos, para que su corazón distinguiera entre el bien y el mal. Que Dios nos permita eso en nuestro corazón. Dios nos permita eso en nuestra vida. Que nuestro corazón siempre sepa distinguir entre el bien y el mal, para que no se deje llevar por la maldad, sino que este corazón de nosotros siempre y ante todas las cosas busque el bien por encima de todo. Así sea. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor.